a todo linaje, lengua, pueblo y nación. Su bendición se llama Jesucristo. Y porque usted tiene bendición, entonces va a venir la provisión. Tú les enseñas quién soy yo, dice Jehová. Tus hijos caminarán diferente a lo que tú caminaste. Ministerios Palabra de Vida presenta el programa La Voz de mi Amado con el pastor Johnny Rodríguez desde el Serinal, Guatemala, Centroamérica. Esperamos que este mensaje sea de bendición para su vida. Dios los bendiga, amados hermanos, muy buenas noches. En esta hora les saluda el pastor Johnny Rodríguez, pastor general de Ministerios Palabra de Vida. Hoy estamos desde la ciudad capital de Guatemala. Pedimos de antemano disculpas por el retraso. Realmente nos ha costado mucho el poder llegar con nuestro invitado especial a donde nos encontramos hoy en la casa de nuestros hermanos Díaz Castañeda, que les agradecemos el cedernos este espacio para poder compartir de la palabra del Señor. Hace 8 días, el lunes anterior, hicimos la invitación para que el día de hoy se diera nuevamente usted a tomar el tiempo para poder continuar con el tema que quedó inconcluso y pues realmente es tan extenso hablar de alabanza y adoración. Y especialmente, hermano Marvin, Dios te bendiga, bienvenido, gracias una vez más por aceptar la invitación y pues gracias a Dios llegamos, un poco tarde pero llegamos y aquí estamos y el tiempo es tuyo. Muchas gracias, pastor Johnny, gracias hermanos por ceder este espacio para que podamos compartir algunos pensamientos de la palabra de Dios y poder así de alguna forma profundizar en este tema que lo vemos por toda la Biblia. Es increíble cómo el tema de adoración y alabanza está impregnado en toda la Escritura. Y ante eso, pues creo yo de que tenemos mucho de dónde conocer, mucho de dónde estudiar, pero más que todo la aplicación de lo que podamos hacer. Brevemente quiero hacer una recapitulación de lo que estuvimos platicando la semana pasada y estuvimos planteándonos algunas situaciones ahí, por ejemplo, el hecho de ir a la iglesia y adorar a quien quizás no conocemos, tener solamente una práctica religiosa de asistir a una reunión, de asistir a un culto, como le denominamos al servicio al Señor, y tener ese gran agujero en el corazón como el que tenía la mujer samaritana, cuando Jesús le dice: ustedes los samaritanos no saben lo que adoran, no conocen lo que adoran. Lamentablemente hoy tenemos quizás a mucha gente en la misma condición y lo más triste es que ni siquiera son capaces de darse cuenta de eso. También vertimos algunos pensamientos acerca del gran rey, quién es Dios, quién es Él como el rey de la tierra, el rey de la vida, el rey del universo, el rey de los cielos, la diferencia entre un reinado y un gobierno democrático o pseudo democrático, como nos toque ser aplicado el gobierno en cada uno de los países donde nos encontremos. Abordamos un poquito, nos acercamos un poquito a la cultura del reino, a la cultura que tenemos cada uno de nosotros en la región donde nos encontramos, y ahí es donde yo quisiera retomar esta noche el tema y entender que si la cultura del reino de los cielos es adoración, entonces cada vez que nosotros tenemos la bendición de visitar el cielo o que el cielo nos visite, la cultura del cielo debería de reflejarse en nuestras vidas. ¿Cuánto del cielo tenemos aquí en la tierra? Bueno, eso depende cuánto nos visita el cielo o cuánto nosotros visitamos el cielo. Porque déjeme decirle que se puede visitar el cielo estando aquí en la tierra. Jesús nos dejó claro en la Escritura al decirnos: todo lo que aten en la tierra será atado en el cielo, y lo que desaten en el cielo también será desatado aquí en la tierra. Entendamos que lo que eso significa es que tenemos acceso al cielo, tenemos la oportunidad de tener un pedazo de cielo o un tiempo de cielo mientras adoramos a Dios, mientras le buscamos, y no solamente me refiero a esas 2 horas que podemos ir a la iglesia.
de alguna manera nos ha sido dada por el sacrificio de Jesucristo la entrada. Dice Hebreos que tenemos libre acceso a la presencia de Dios el Padre. Dice la Biblia en Hebreos que nosotros podemos acercarnos confiadamente delante del trono de Dios, que es un trono de gracia, como lo describe Hebreos. Así que mientras más nos acercamos al cielo, mientras más el cielo se acerca a nosotros, tenemos esa capacidad de poder manifestar la cultura del cielo en nuestra vida. Ahora, una de las primeras cosas que debería mostrarse en nuestra vida es esa cultura del cielo a través de la adoración. Una cultura del cielo que es totalmente opuesta a la cultura de la tierra. Aquí en la tierra nos dicen, si te golpean y te dan una, tú da dos. En la cultura del cielo dice, si te golpean una mejilla, pon la otra. Aquí la cultura de la tierra es, si te expulsan del trabajo, te echan del trabajo, demándalos. La Biblia dice, si te expulsan del trabajo es porque de alguna manera Dios cerró una puerta, pero Dios te va a abrir otra puerta que nadie va a poder cerrar. Ahora, todas estas características de la cultura del cielo son evidentes en la gente que pertenece al cielo. Debemos de tener muy claro de dónde viene nuestra pertenencia, quiénes nosotros somos. Y eso es lo que muchas veces se nos olvida, quiénes en verdad somos. Porque la gente va a pensar que estamos locos porque por cualquier cosa estamos adorando a Dios. Y por cualquier cosa Dios está en nuestros labios, Dios está en nuestra boca. La gente va a decir, este es un fanático, ese está loco. Pero es nuestra cultura. La cultura es una cultura observable. Amén. El problema nuestro es que creo, hermano Marvin, que pasamos más en los ambientes terrenales y poco intentamos accesar a esos ambientes espirituales. Claramente la palabra de Dios dice, Jesús enseña esto y dice, el reino de los cielos se ha acercado. Es decir, era imposible que nosotros incursionáramos al cielo. Entonces Dios nos hace el favor de bajarnos el reino y nos hace la invitación a través del rey. El problema es que nadie ha reconocido a ese rey, porque al que vieron fue a un hombre humilde, un carpintero, pero realmente si miramos la genealogía de Jesús, él era rey por parte de Judá. Pero ¿en qué condición estaba su padre adoptivo en ese momento? Que era José, era un carpintero que estaba viviendo las consecuencias de sus antepasados, porque posiblemente cuántas veces José pasó frente al palacio y decía, ese lugar es el que me correspondía a mí. Pero en Jesús yo creo con todo mi corazón que a José le es devuelta la dignidad de príncipe, la dignidad de rey. Y ahora, hermano, por Jesucristo a nosotros nos están invitando a entrar al reino. Ahora, el problema es cómo nos despegamos nosotros de la tierra para creer que verdaderamente somos súbditos del reino. Quizá una de las cosas que más cuesta trabajar en la vida de los feligreses, de los creyentes, de la gente que pertenece a una congregación, de la gente de la iglesia, lo más difícil de trabajar es la mentalidad. Si la cultura del reino no es primero mentalidad, no es otra cosa, porque no es un reino visible. No es un reino en el cual nosotros vamos y pedimos audiencia real y el rey nos atiende. Es un reinado, sí, pero el rey está presente, es omnipresente, está en todo lugar. Ahora, una de las cosas que nos tenemos que despojar primero es de la mentalidad que tenemos de gobierno, de presidente. Platicábamos hace 8 días que nosotros estamos acostumbrados a gobiernos de presidente. En Guatemala nunca ha habido rey. En Guatemala no hemos tenido reyes. Los mayas tenían algunos reyes que se convertían en dioses, porque lo que implica un reinado es la deificación, ¿verdad? El rey es soberano, es todopoderoso. Cuenta la historia que el rey George, que fue el rey de Inglaterra por mucho tiempo, el rey George, de regalo de cumpleaños a su sobrino, le regaló una isla del Caribe. Y eso se debía a que las islas que conquistaba el reino, la corona de Inglaterra, pertenecían a Inglaterra. En nuestros gobiernos demócratas, si un presidente le regala un terreno a alguien, eso es corrupción. Pero si un rey le regala un terreno a alguien, eso se llama favor de un rey. Ahora, no es lo mismo
pensar en adorar a un rey que pensar en adorar a una autoridad. Los presidentes no son adorables. Los reyes, en los reinos, la adoración está intrínseca, porque todo le pertenece al rey. La tierra que la gente siembra para cosechar sus frutos no es de ellos, es del rey. En Inglaterra, por ejemplo, están las plantas de purificación de agua, y en la entrada hay un sello real donde dice que esa planta pertenece a la corona de Inglaterra. En las Bahamas, por ejemplo, las Bahamas hasta 1980 y algo, no tengo muy clara la fecha, en las Bahamas perteneció a la corona inglesa. En las Bahamas la gente maneja del lado derecho, del lado izquierdo, porque esa es la costumbre de Inglaterra, es la costumbre inglesa. En las Bahamas la gente tomaba el té. Y es ahí donde de alguna manera nosotros vamos entendiendo que cuando se coloniza una tierra, se lleva la cultura, se lleva el idioma, se llevan las costumbres. La gente en las Bahamas tomaba el té, y ahora que ya no son parte de la corona inglesa, sino que se independizaron, se quedaron con las costumbres inglesas. Hablemos de Guatemala. ¿Qué hay que ser o qué hacer para ser guatemalteco? Comer frijoles negros no te hace guatemalteco, pero es parte de la cultura. Porque primero es la cultura, y la cultura te hace a ti, y luego tú haces la cultura. ¿Cómo sabe la gente que somos guatemaltecos? Bueno, por muchas razones. Oímos la marimba, nos gustan cierto tipo de comidas, pero ¿cómo haces tú que tus hijos sean guatemaltecos? Bueno, creciendo en la cultura, naciendo en la cultura. Ahora, voy al hecho de pensar y de tener siempre esa mentalidad de reino, de saber que Dios es un rey y que lo deberíamos de estar adorando como tal. Imagínense ustedes, viene Dios y nos crea un cuerpo para que lo adoremos, para que lo exaltemos, para que lo celebremos. Y llegamos a la iglesia y no queremos cantar porque no nos gusta la canción que están cantando. Ahora, Dios te da su boca para que con la boca que Él te dio, tú le cantes, le alabes, y a veces no quieres hacerlo. Dios te dio manos para que con esas manos tú las levantes a Él, y a veces dices que estás cansado y no las quieres levantar. Ahora, Dios nos dio todo lo que nosotros tenemos para glorificarlo a Él, porque no tenemos la idea de que todo le pertenece a Él. Eso es lo que sucede en un reino. Todo le pertenece al rey. La tierra, los animales, los recursos, el dinero, todo le pertenece al rey. Entonces, cuando la gente en los reinos ve al rey, aunque sea de lejos, se tiran al suelo y le lanzan besos. ¿Qué es lo que significa la palabra griega para adoración en el Nuevo Testamento? Proskuneo. Significa postrarse, y postrado tirar besos. Otras versiones o otras interpretaciones dicen que la palabra adorar en griego significa, como un perro, lamer la mano del amo. Y también quisiera retomar otro concepto que hablamos hace 8 días. La palabra adoración significa amar en extremo. Por eso mi pregunta es, ¿nosotros amamos a Dios o lo adoramos? Porque adorar es mucho más que amar. Lo vemos en las telenovelas, ¿verdad? Lo usan una forma un poco trastocada, pero los enamorados de las telenovelas se dicen que se adoran, porque es el grado supremo, el grado superlativo del amor. Ahora, Dios sí pide adoración. Está escrito: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás, como un mandamiento. Es un mandamiento de Dios. Porque ese mandamiento lo que hace es crear en nosotros una perfección, o ir trabajando una perfección en nosotros, porque está establecido que todo aquel que adora algo sea conformado al objeto que está adorando. Ahora, la gente no se está dando cuenta, pero la mayoría de la gente está adorando el dinero. La mayoría de la gente está adorándose a sí misma, está adorando una carrera, está adorando un negocio. Bueno, están adorando muchas cosas, porque el ser humano no puede vivir sin adorar. Si el ser humano no tiene que adorar, se inventa que adorar. Es ahí donde creo yo que lo que hay que trabajar en nuestras comunidades de fe es la mentalidad de que nosotros adoramos a un rey. No adoramos a un Dios lejano. No adoramos a un Dios que tal vez amaneció de buenas o no. No, adoramos a un rey a quien le pertenece todo, incluso el aliento que nosotros tenemos de vida. Por eso dice la Biblia en el final del Salmo 150, todo lo que respira, alabe al Señor. ¿Por qué? Porque le pertenece a Él.
Cuando tenemos pertenencia sobre algo, hay exigencia. Lo único es de que la gracia no provoca que esa exigencia de que Dios sea adorado se vuelva en obligación. Pero si quisiéramos ser honestos, nosotros los seres humanos estamos obligados a adorar a Dios porque Él nos lo ha dado todo. Amén. Interesante, amados hermanos, gracias por estar al pendiente de este programa, La Voz de mi Amado. Estamos hoy compartiendo la segunda parte, alabando al gran Rey. Y si usted tiene alguna petición, alguna pregunta, por favor, háganosla llegar. Estamos en vivo hoy transmitiendo desde la ciudad capital, acá en Guatemala, para poder nosotros compartirle, si usted quiere, tiene alguna duda pues respecto a alabanza, respecto a adoración. Mi hermano Marvin Tobar, que ha sido un ministro de Jesucristo, que ha sido puesto por el Señor para trabajar esta área. Vamos a ir a una pausa en este momento para que usted nos haga nos envíe dónde nos está usted sintonizando para poder nosotros dar lectura. Vamos a ir a esa pausa y volvemos. En unos momentos regresamos con la transmisión en vivo del programa La Voz de mi Amado con el pastor Johnny Rodríguez. Solo aquí por MCN Televisión, televisión de verdad. Transmisión en vivo del programa La Voz de mi Amado con el pastor Johnny Rodríguez. Solo aquí por MCN Televisión, televisión de verdad. Estamos de vuelta, amados hermanos. Estábamos viendo una de las interpretaciones de nuestro hermano Marvin Tobar. Platicábamos que esto fue un evento que se realizó en la ciudad de Los Ángeles, California, en el año 1998. Interpretando alabanza al Señor. Y mi hermano Marvin, pues para los que no lo conocen, él ha sido un ministro de alabanza durante muchos años, donde el Señor ha puesto en él la gracia para no solamente interpretar cantos, sino también recibir cantos inspirados por el Espíritu Santo. Hermano Marvin, estamos hablando esta noche sobre alabando al gran Rey. El tiempo es tuyo. Muchas gracias, pastor Johnny. Pues tratemos de seguir abordando un poquito más el hecho de la cultura del reino, cómo de alguna manera
adoración y alabanza es parte de la cultura del reino de los cielos. Pero para entender la cultura del reino de los cielos, nosotros necesitamos entender la cultura de aquí de la tierra. Ahora, entendamos que lo que la cultura revela es la esencia de un pueblo. Podemos conocer qué le gusta a la gente por su cultura. Cuando uno como guatemalteco sale a otro lugar, yo recuerdo bien claramente uno de los primeros lugares donde el Señor me permitió salir, que fue a Costa Rica. Una de las cosas difíciles de Costa Rica era de que no hay tortillas. Y a nosotros los guatemaltecos podemos comer sin comida, pero no sin tortillas. Es una de las cosas que nos va haciendo guatemaltecos. Eso quiere decir que la cultura permite conocer a la gente. La cultura es personal, pero también es corpórea, porque si estamos en la cultura del cielo, cada uno de nosotros se supone que sea como todos nosotros. Todos los guatemaltecos tenemos en común algo, nos gusta algo. Tal vez si no nos gustan ciertas comidas, nos gustan ciertas cosas. Yo no creo que haya un solo guatemalteco que no reaccione al oír las notas del himno nacional de Guatemala. Y es lo que significa el hecho de que cada uno de nosotros se supone que sea como todos nosotros. El problema en la iglesia del Señor Jesucristo es que no hemos llegado al entendimiento de eso. Y cada uno de nosotros en la iglesia de Cristo somos distintos. Eso se basa en el hecho de que no estamos siendo ni visitantes ni visitados del cielo. Porque cuando seamos visitantes y visitados por el cielo, vamos a tener que de alguna manera manifestar una sola fe, un solo bautismo, un solo Dios, un solo Salvador. Y eso otra vez vuelve al concepto de cultura. Entendamos que la cultura es creada y luego la cultura crea. Primero se aprende la cultura y luego la cultura nos crea a nosotros. No aprendimos ninguno de nosotros que estamos acá a ser guatemaltecos. Nos hacemos guatemaltecos porque la cultura nos crea como guatemaltecos. Ahora, si la adoración que practicamos es la cultura del cielo, entonces todos deberíamos de ser justos. Y justo significa en correcta alineación con el gobierno del cielo. Además de eso, la cultura es el producto de la ley, y este es un detalle muy interesante, porque cuando se crea una ley, la ley provoca cultura. Lo primero que Dios trajo fue ley, y esa ley provocó cultura. Es muy importante estar atentos a las leyes que los gobiernos producen, porque cada ley que el gobierno hace crea una cultura. Cuando los gobiernos autorizan una ley que permite a dos del mismo sexo casarse, esa es una ley que se convertirá en cultura a lo sumo en 5 años plazo. Eso es una cosa terrible. Como creyentes debemos de estar muy atentos a eso. Ahora, cuando pensamos en adoración debemos pensar en cultura, y es así como funciona. Porque la cultura es descrita como el crecimiento en un ambiente prescrito. Nos dan un ambiente para que crezcamos, y ahí nos desarrollamos y ahí ejercemos cultura. Es así porque la cultura es descrita en ese ambiente que nos dan, y la única forma de permanecer en el cielo es adorando. ¿Por qué? Porque en el cielo se adora. Si permanecemos con murmuradores, nos volvemos murmuradores. Si nos reunimos con criticones, automáticamente adquirimos un espíritu de criticismo. Cualquier cosa que permitamos que nos culturice será la razón y el motivo de nuestro crecimiento. Ahora, cultura, ¿qué significa cultura? Cultura significa valores comunes compartidos. Tenemos valores comunes. Nuestra cultura es de adoración porque compartimos el adorar a Dios juntos. Nuestra cultura es de alabanza porque estamos pensando en alabanzas a Dios, buscando alabanzas que otros estén cantando, pero también creando nosotros alabanzas para exaltar el nombre del Señor. Ahora, en los reinos no se practica la adoración ni se va a ningún lugar a adorar, porque en los reinos la adoración es una cultura, es un estilo de vida. Eso quiere decir que no voy a adorar a la iglesia únicamente. Voy a mi trabajo y adoro a Dios en mi trabajo. Voy a mi negocio y desde que lo abro tengo la actitud de adorar a Dios en mi negocio. Voy a estudiar y cuando voy a ese examen voy con la intención de adorar a Dios porque me preparé, porque estudié, porque me esforcé, y todo mi entorno tiene que ver con adoración. La iglesia deja de ser el lugar donde adoro, se convierte en el lugar donde adoramos corpóreamente, pero la adoración no depende para mí de un lugar, como Jesús lo dijo. No es ni en Jerusalén ni es en Samaria donde se tiene que adorar al Padre. La hora es y la hora viene donde los verdaderos, porque si hay verdaderos quiere decir que hay falsos. Los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu. Ese es el lugar.
Y en verdad, ese es el concepto. Lugar y concepto. Ahora, la cultura es un estilo de vida, y es por eso que en los reinos la adoración no es una cultura, mejor dicho, es un estilo de vida. No se oye mucho a Jesús cantar en la Biblia. No sé si habían visto ustedes ese detalle. Jesús no anda cantando coritos. Se muestra una vez nada más, antes de ir a la cruz. Mateo 26 dice que cantó el himno y fue al Getsemaní y posteriormente a la cruz. Claro. Ahora, a mí me deja un mensaje bien claro esto, que no se oía a Jesús cantar. Solamente después de la cena, ¿verdad?, que cantó un himno, el Gilel, que era la colección de los salmos mesiánicos, pero de ahí no se le oye a Jesús cantar. Ahora, la razón real es que Jesús mantenía una comunión continua con el Padre, porque Jesús era un templo de adoración andante. El asunto con la música es que lo que provoca es un acercamiento. Es un vehículo. Pasémonos al lado humano un poquito, ¿verdad? ¿Quién de nosotros no se enamoró con una canción? ¿O no le puso más leña a esa hoguera de amor con una canción? ¿Por qué? Porque la canción identifica, la canción traslada, la música acerca un poquito más. Pero si ya estás cerca, ¿qué tanto más te puedes acercar? Jesús vivía en tal comunión con el Padre que no necesitaba eso. Ahora, aquí es donde vemos nosotros que cultura tiene que ver con las cualidades de identificación. ¿Quién soy? ¿Quién soy? Lo que identifica a la gente está directamente vinculado con la cultura. Hay ciertas cualidades que identifican a la gente con la cultura a la que ellos pertenecen. Por ejemplo, en el cielo, la adoración reservada está exclusivamente para el rey. Cualquiera en el cielo que adore a otro que no sea el rey, lo echan. Tal fue el caso de Satanás. Exactamente. Ahora, buscaba adoración para él, y eso es lo que precisamente ahorita voy a mencionar. Cuando Lucifer decidió tener una parte de las acciones del cielo, se porta mal y rompe la conducta adecuada y los estándares de la cultura del cielo que manifiestan que el único que debía ser adorado es Dios. Ahora, solamente una persona puede tener la adoración en el reino, y es el rey. Dios inmediatamente expulsó a Luzbel del cielo por romper este principio cultural. Cualquiera que rompa el principio cultural más temprano que tarde será expulsado. Si eso fue en el cielo, ¿qué nos exime a nosotros de que eso nos pase aquí en la tierra? Jesús fue tentado en la tierra. El mismo Satanás le dice: todos estos reinos te daré, porque a mí me han sido entregados, si postrado me adoras. Al adorador por excelencia le estaba pidiendo que lo adorara a él. Ahora, Jesús tenía bien claro a quién adorar. Hermano Marvin, quiere decir entonces que posiblemente nosotros, sin darnos cuenta, ya hemos entrado a niveles de adoración a Satanás, porque él nos está ofreciendo reinos, poderes en este mundo, y la gente no se ha dado cuenta. ¿Cómo podríamos diferenciar y cómo podrías darme un ejemplo de adoración inmersa hacia Luzbel? Porque nadie puede decir pues yo adoro al diablo, pero que va encaminado por lo que el diablo está ofreciendo. Sí. La verdad es de que hacer cosas para el diablo es más sencillo de lo que nosotros pensamos. El problema es de que no siempre el diablo le pone su sello. Cuando Pedro, con todas las buenas intenciones que podrían haber de un amigo hacia otro, le dice a Jesús: Señor, no vayas a la cruz. Tenía buenos sentimientos, su intención era buena, pero oigan lo que Jesús le dice: apártate de mí, Satanás. Qué ofensivo es que a uno le digan: apártate de mí, Satanás. Ahora, y Jesús, acto seguido, le dice una frase contundente para responder lo que estás planteando. Jesús le dice: porque no buscas las cosas de Dios, sino las cosas del mundo. Las cosas del hombre, dice. Sí. La intención del hombre. La intención del hombre. Ahora, vayamos a tu pregunta. ¿Hay gente adorando a Satanás en la iglesia? Exacto. Porque están buscando el beneficio del hombre. Ahora, ¿cuánta gente se convirtió en adoradora de la adoración? Adorando la adoración, abarrotando establecimientos donde se hacen conciertos. Por eso le digo yo, no solamente vayas al concierto, sé tú el concierto. Yo no creo que Dios esté en contra de los conciertos, el problema es la actitud con la que vamos a los conciertos. Para mí, no solamente hay que ir al concierto, hay que ser el concierto. Una vez estemos ocupados de las cosas del hombre, nos apartamos de las cosas de Dios y sin defecto alguno vamos a terminar en las cosas del diablo.
Hermano Marvin, esto es algo muy importante. Estoy viendo en los registros, hay gente que nos está viendo en Estados Unidos y lo quiero hacer mención. Hay hermanos, me parece acá los registros que están en Arizona, en Maryland, en Virginia y aquí en Guatemala hay varios que nos están viendo a través del internet y otros a través de la televisión. Como el punto de los conciertos, hermano, y quiero ser muy centrado en esto. ¿Será que hay hambre de adoración o hay un interés personal de aquellos que exponen alabanzas? Te hago la pregunta. Hoy se sectorizan ciertos lugares para poder cantar en el mismo lugar. Hablemos que se venden entradas VIP. Hablemos que se venden entradas de menor costo y las más baratas de plano hasta arriba del palo porque ya no te dio tiempo de entrar. Bueno, la pregunta es, ¿cómo ve? ¿No será ese mover del enemigo haciendo entrar al corazón del hombre creyendo que porque pagó la entrada más cara y está más cerca del que está adorando, está más cerca de Dios? Es bien complicado porque estamos hablando ya de con qué intención se hacen las cosas, ¿verdad? Las cosas del hombre. Claro, y es bien difícil poder decir con exactitud con qué intención otras personas hacen lo que hacen. Yo creo que aquí lo sano en realidad es venir y decir con qué intenciones estoy yo haciendo ciertas cosas. Lo que pasa es de que tal vez nosotros no nos hemos planteado esa disyuntiva porque quizás no hemos tenido la oportunidad o la plataforma para hacer lo que mucha gente hoy está haciendo como conciertos. Y aquí no quiero defender yo lo indefendible, ¿verdad? O sea, lo que sí quiero plantear es las intenciones son exclusivas del creyente y de Dios. Yo generé mi dicho hace algún tiempo: Biblias vemos, corazones no sabemos. El hecho de tener una Biblia no quiere decir que uno tenga bueno el corazón o esté purificado en su corazón. Ahora, lo que sí entiendo es de que ciertas plataformas en las que algunos, es hasta un poquito extraño hablar de este término, artistas cristianos, es un poquito difícil hablar de este término, pero las plataformas en las que algunos artistas cristianos echan a andar sus espectáculos cristianos, son plataformas muy caras y que de alguna manera se tienen que sufragar. Los costos se tienen que cubrir y hay gente que está dispuesta a pagar las mejores localidades. Ahora, qué triste en realidad es ir a una localidad pensando que ahí se va a estar más cerca del Señor, porque en realidad no se está más cerca del Señor, se estará más cerca de los hermanos que están haciendo el desarrollo de sus actividades, pero estar cerca del Señor no es cuestión de lugares, ni de sillas, ni de cuánto se paga, ¿verdad? Ahora, yo te decía esto, hermano Marvin, porque cuánta gente puede pensar que porque no tuvo el dinero para poder entrar al evento, dejó de adorar. Entonces, vamos al punto, no es el lugar, no es el ambiente, eres un adorador, porque el Señor te llamó a ser adorador, con música, sin música, en el evento o fuera del evento. Pero estamos viviendo un tiempo donde pareciera que si te quedaste afuera, no disfrutaste del momento de adoración. Sí. Eso se debe al analfabetismo bíblico que los creyentes de esta generación seguimos teniendo. La gente hoy en día sabe más de cantantes cristianos que de Biblia, que de doctrinas, que de corrientes doctrinales, que de enseñanzas, que de tendencias teológicas, que de la escritura misma. Eso es fruto del analfabetismo bíblico que estamos nosotros teniendo, porque lamentablemente muchos artistas lo que son buenos músicos y buenos cantantes, pero lamentablemente no están metidas sus raíces en la palabra, y lo que no está fluyendo en ellos son bonitas letras, bonitas canciones, pero no están enraizadas en la palabra. El Señor a través de Pablo dice que no nos embriaguemos con vino en el cual hay disolución, sino que seamos llenos del Espíritu Santo, y que la palabra de Cristo, dice Colosenses 3:18, que la palabra de Cristo more en abundancia en nuestros corazones, cantando y animándonos y exhortándonos unos a otros con himnos, con salmos y con cánticos espirituales. Pero es el fruto de la palabra, no es el fruto de la habilidad musical, no es el fruto de un don o un talento en la música. Es el fruto de la abundancia de la palabra de Cristo.
mi pastor, que fue el pastor de la iglesia donde yo conocí a Cristo por muchos años y que falleció precisamente en el año en que veíamos ese video ser grabado, en el año 98, mi pastor decía, es más difícil hacer fiel a un apto que hacer apto a un fiel. Pablo dice, búscate hombres fieles que puedan ser aptos, porque es más fácil hacer a un hombre fiel, apto, que hacer a un apto fiel. El problema con nosotros en las iglesias es que andamos buscando gente apta para el ministerio de la música en lugar de buscar gente fiel para el ministerio de la música. Y lo que necesitamos encontrar es gente fiel, aunque no sean músicos. A mí me explota la cabeza cuando yo leo la Biblia y veo que la tribu de la alabanza, que era Judá, no fue tomada en cuenta por el mismo David, que era de la tribu de Judá, que era un músico, que era talentoso, que era virtuoso en la música. Toma los sacerdotes de la tribu de Leví. ¿Por qué? Porque David conocía a su gente. Los de la alabanza de Israel no tenían ya alabanza. Es curioso porque en ocasiones Dios permite que las cosas a las cuales Él les da la naturaleza de fluir en algo se sequen. La tribu de Judá ya no tenía alabanza. Belén, que era la casa del pan, se acabó el pan. Ahora, entendamos que la fuente de todo es Dios. Ahora, si estamos pensando que nos quedamos fuera de la visitación, fuera del mover de Dios, porque no pudimos llegar a un concierto o a una actividad, yo creo que es una mentalidad muy, pero muy pobre. Eso es lo que verdaderamente creo que tiene que sentarse en el corazón del creyente, porque estamos viviendo un tiempo de comercialización del evangelio, hermano Marvin. Seguro. Estamos viviendo un tiempo muy difícil, como el apóstol Pablo lo deja escrito allí en Primera de Timoteo, ¿verdad? Hermanos amados, en esta noche estamos compartiendo el tema alabando al gran rey. Está nuestro hermano Marvin Tobar. Si usted tiene alguna duda, si usted tiene alguna pregunta o alguna aportación, está apareciendo una información allí en su pantalla. Están entrando reportes a los medios, a las redes sociales de personas que nos están sintonizando. Gracias, hermanos, de veras por estar al pendiente. El hermano José Pérez Ramacini, Dios te bendiga, hermano. Gracias por estar en sintonía acá en la ciudad capital, y todos aquellos que están viendo a través del internet en los diferentes lugares en Estados Unidos. Si usted quiere comunicarse con nosotros, ahí está apareciendo en sus pantallas la información. Para nosotros va a ser un gusto poder estar en contacto con usted. Vamos a ir a una pausa y volvemos. En unos momentos regresamos con la transmisión en vivo del programa La Voz de mi Amado con el pastor Johnny Rodríguez. Solo aquí por MCN Televisión, televisión de verdad. No tengo más que darte las gracias, no tengo más que darte mi vida. Mi anhelo es alcanzar la medida para dar la estatura de Jesús. No tengo más que darte las gracias, no tengo más que darte mi vida. Mi anhelo es alcanzar la medida para dar la estatura de Jesús. Quiero alcanzar
Señor, quiero alcanzar, Señor. Quiero alcanzar aquello por lo cual fui alcanzado. Quiero Continuamos con la transmisión en vivo del programa La Voz de mi Amado con el pastor Johnny Rodríguez. Solo aquí por MCN Televisión, televisión de verdad. Gracias, amados hermanos. Estamos de vuelta. En esta hora estamos compartiendo el tema Alabando al Gran Rey. Estábamos disfrutando ahí de una alabanza a Jesús mi amado, un canto inspirado por el Espíritu Santo, nuestro hermano Marvin Tobar. Hermano Marvin, hablábamos en el segmento anterior de la cultura del reino. Me surgía algo, hermano Marvin. Hoy hay muchas iglesias, pero poca manifestación del reino de Dios. Quiere decir que hay poca enseñanza del reino. Y cuánto más si el Espíritu Santo, que es el que nos puede verdaderamente mostrarnos al Rey. Quisiera pues en esta hora dejarte el tiempo para que sigamos profundizando en esa cultura del reino. Ok, gracias. Cuando hablas de las manifestaciones de las diferentes iglesias y la manifestación del reino, vemos por ejemplo corrientes doctrinales como la corriente de la prosperidad. Los creyentes no deberíamos de andar buscando la prosperidad si estuviéramos en realidad adorando a un rey, porque el rey que nosotros adoramos sí es próspero. A él no le hace falta nada. La Biblia dice que es el dueño del oro y de la plata. No deberíamos de andar detrás de la prosperidad si en verdad lo estamos adorando a él. Ahora, el problema es que nosotros seguimos adorando a Dios con una mente democrática y no con una mente de reino. Porque la cultura del reino es completamente opuesta a la cultura de las democracias. Fuera del concepto del reino, los gobiernos y los gobernados democráticamente tienden a improvisar, esperando ser aceptados en el momento de adorar, porque las democracias no adoran. Fuera del contexto, mucho cristiano improvisa tratando de agradar, adorando. Voy a explicar un poquito más esto, porque por eso hay grandes servicios de adoración masiva donde todo se tiene preparado y en realidad Dios no los reconoce. Todo tipo de cosas involucradas a lo que Dios dice en ocasiones: ¿y ustedes qué están haciendo? ¿Quién les dijo que eso que ustedes están haciendo es lo que a mí me gusta? ¿Quién les enseñó que esa es la cultura que yo he tratado de enseñar? Porque como no visitamos el cielo, ni el cielo nos visita, no sabemos de dónde echar mano para hacer algo para agradar a Dios. Lo que tratamos de hacer es ver qué tendencia hay, ver qué grupo es el que está en boga, ver quién es el que vende las canciones más populares, ver cuál es el top 40 de las mejores canciones cristianas, y a eso le entramos. ¿Por qué? Seguimos pensando en adorar a Dios con una mente democrática. Mientras no entendamos el concepto de adoración en el reino, tenemos que improvisar, porque no sabemos qué hacer. No conocemos al rey, no sabemos qué le gusta. Es como la persona que quiere agradar. El que quiere agradar en realidad se preocupa de conocer los gustos de la persona a quien desea agradar. Nosotros la mayoría de veces regalamos cosas que nos gustan a nosotros y no pensamos en agradar a la persona. Pensamos en quedar bien, no en agradar. No olvidemos que a Dios se le agrada. Ahora, no hay una gota de adoración en la democracia. En las democracias no hay adoración. Al contrario, Guatemala es el mejor testigo de que en las democracias no hay adoración. En las democracias tenemos el gusto y el derecho de quitar a quien nos gobierna en el momento que querramos. Y Guatemala dio un buen ejemplo de eso, sin derramamiento de una gota de sangre, porque es democracia. Ahora, el problema es que nacimos en una de ellas o nacimos en un gobierno pseudo-democrático. Ahora, solamente en los reinos hay adoración, porque la relación entre el rey y los ciudadanos es distinta a la de los ciudadanos y el presidente, a la de los ciudadanos y el primer ministro, a la de los ciudadanos y el alcalde y el diputado, porque el poder radica en el entendimiento. El poder de alabar a Dios y el poder de adorar a Dios radica cuando logramos entender a quién adoramos y cómo lo adoramos. Por eso la Biblia dice que oremos sin cesar, porque si estamos en un reino no nos detenemos nunca de orar.
Porque estamos en el reino. Estamos en el reino. Ahora, alabanza, adoración y oración son perpetuos en el reino por la relación que hay entre ciudadano y rey. De alguna manera, el reino que tenía Adán y el reino que tiene Cristo. Adán le dan en las manos un reino que él perdió. Cristo viene a recuperar el reino en un huerto muy similar al que Adán perdió. Ahora, aquí entendamos, el mensaje de la Biblia es acerca del reino. ¿Qué es la Biblia? Es la historia de un rey y un pueblo que le adora, que a veces se desvía, que a veces vuelve, que va, que viene, pero que es alguien que se mantiene en la búsqueda de la adoración de ese Dios. La caída de Adán provoca la pérdida del reino, no del cielo. Perdimos el reino, no perdimos el cielo. Yo no sé si ustedes creen esto, pero para mí Adán lo vamos a ver en el reino. Así es. Él no perdió el cielo, perdió el reino, perdió las habilidades del reino, perdió las capacidades del reino, perdió muchas cosas que había en el reino. Ahora, el único mensaje de Jesús fue acerca de un reino. Jesús no predicó de otra cosa. El huerto, entonces, hermano Marvin, el huerto era una manifestación del reino en la tierra. Yo llamaría el huerto el laboratorio del reino. Porque afuera del huerto quizás había otro tipo de cosas. Como una embajada. Exacto, eso es, como una embajada. Es un territorio que no es parte de todo lo demás, pero allí adentro tiene su propia soberanía, sus propias leyes, sus propios estatutos. La idea de Dios era que ese reino se expandiera, que hubiera una expansión del reino, que el reino se fuera expandiendo y diseminando. Y cuando Dios pone a un hombre y el hombre fracasa, lo saca del reino para que no se eternice en derrota. Y pone a un querubín con una espada de fuego para que nadie más vuelva a entrar allí. Y el lugar es quitado de la tierra. Pero ahora viene Jesús y unos miles de años después viene a anunciar el reino. Y lo único que hizo Jesús fue anunciar el reino. Fue declarar que Él venía a nombre del reino. Ahora, la promesa de Dios no fue una religión, sino un reino. Dice la Biblia que nosotros somos un reino de reyes y sacerdotes para la gloria de Dios. El propósito de Dios está basado en un reino y no en una religión. Cristo trajo a la tierra el reino, no una democracia, no una república, no un régimen socialista, no un régimen comunista. Trajo el reino y no una religión. Ahora, el reino es el mandato soberano y la influencia gobernativa de un rey sobre su territorio. ¿Qué es su territorio? Es su dominio. Es su dominio, impactando todo con su voluntad, con su intención y con su propósito. Ahora, ¿cómo nosotros catalogamos un reino? Bueno, elementos que debe tener un reino. Un reino debe tener un rey, un señor, un territorio, una constitución, ciudadanos, leyes, derechos y privilegios, un ejército y siervos, una economía mancomunada, adoración personal y corpórea. Porque en el reino se reciben favores. En las democracias se recibe corrupción. Era lo que yo explicaba hace algún tiempo. Ahora, rey y señor. El rey es rey, pero también es señor. Y esta es una gran ventaja para nosotros. Porque cuando se es señor, se es dueño. Cuando se es señor, se es dueño. Todos los reinos son edificados sobre reyes, pero para ser rey no tienen que votar por él. El rey nace. El rey tiene el linaje real. Viene de una línea generacional. Ahora, todos los reyes son automáticamente señores, porque son dueños. Cuando nosotros le decimos al Señor, eres mi Señor, le estamos diciendo, eres mi dueño. Miren, por eso yo creo que Sara era una mujer lista a ustedes. Ella no le decía a Abraham, este es mi marido. Ella decía, este es mi Señor. Porque eso comprometía a Abraham. Porque el dueño paga. El dueño paga. Ahora, el señorío de los reyes es lo que distingue de toda clase de liderazgo. Porque ellos son señores. Si no entendemos el señorío, no podremos nunca adorar. Si no sabemos que Jesús es Señor, no podemos adorarlo. En los salmos, cada vez que la palabra adoración o alabanza están escritas, la palabra Señor aparece sin defecto en la oración. Revisemos los salmos y siempre vamos a ver al Señor ahí, porque no se puede tener Señor y no adorarlo. El señorío le da al rey soberanía sobre todo lo que existe en el rey. Soberanía significa que el rey es dueño del país personalmente. Eso separa a un rey de un presidente. El presidente no es dueño de nada. El rey sí.
El rey es dueño. Ahora, no se alaba a Dios porque es la hora del servicio, se alaba a Dios porque sencillamente Él es el rey. Él es el rey. Y es la clase de conciencia y actitud sobre la verdad revelada del reinado de Dios. Nosotros deberíamos de acercarnos, donde quiera que nos acerquemos a Dios, con esa mentalidad. Él es el rey, Él es el dueño, a Él le pertenece todo. A nosotros nos preguntan, ¿tú crees que todo es de Dios? Sí. Pero cuando se meten con nuestra billetera, cuando se meten con nuestros hijos, cuando se meten con nuestra salud, no es tan fácil decir que de Él es todo. Ahora, mientras no haya alguien que te diga que alabes, no lo has entendido todavía. Mientras necesitemos de un director de alabanza que te diga, hermanos, por favor, alaben. Yo he visto congregaciones donde los directores, más que todo, se vuelven en gente que ruega a los hermanos para que alaben, para que canten. Motivadores. Sí, motivadores, entretenedores, gente que está entreteniendo. Mientras pase eso en nosotros, no va a haber de alguna manera un entendimiento claro. Nunca en Inglaterra ha habido un tiempo que anuncie el momento de adorar a la reina de Inglaterra. Es simple entendimiento. Todo el mundo ve pasar a la reina y todos la adoran, la alaban, la exaltan y dicen, ahí va la reina, ¿verdad? Pero nada se toma a la ligera en el reino, porque todo es propiedad del rey. Al rey le pertenece todo personalmente. Las vidas de las personas son propiedad del reino. Ahora, lamentablemente nosotros seguimos pensando en una mente democrática y tratamos a Dios como tratáramos al presidente, con respeto mientras está por ahí. Y a veces no tenemos ni siquiera la conciencia de que Dios está en todo lugar. Señor es la palabra clave para la adoración. No hay adoración si no adoramos a un Señor. Y es aquí donde usamos cualquier cosa en el reino como un privilegio. Nuestro cuerpo es de Él, porque Él es Señor de nuestro cuerpo, Señor de nuestra vida, Señor de nuestras finanzas, Señor de nuestra casa. Ahora, si necesitamos a un líder de alabanza, Juan fue al cielo y vio adoración por doquiera y no encontró al líder de alabanza del cielo. No había líder de alabanza en el cielo, no existe, no lo hay. La alabanza en el cielo era cultura. ¿Quién nos dice aquí en Guatemala, come frijoles negros, haz chuchitos, haz tamales? Es cultura, se da por sí misma. Ahora, el rey puede dar o distribuir cualquier cosa que quiera en el reino porque a Él le pertenece todo. Por eso dice el rey, en el Evangelio dice, no os afanéis por lo que habéis de comer o beber, buscad primeramente el reino. Y todo lo demás vendrá por añadidura. Todo lo que hay que hacer en el reino es mantenerse en el favor del rey. ¿Qué es lo que atrae el favor del rey? La gratitud. Ahora voy otra vez al Salmo 100. Entraré por sus puertas con acción de gracias. La gratitud es la llave que abre la puerta. Es una puerta. Por sus atrios con alabanza. El que tiene una vida de alabanza, avanza. Se va avanzando en la vida cuando tienes alabanza. Cuando las cosas no salen bien y te mantienes alabando, eso es una cosa distinta. Someterse al señorío del rey significa que no tienes decisiones propias. No puedes llamarle Señor y decir, pero Señor, no, es imposible. No se tiene un señorío en realidad si estamos poniendo excusas o ponemos condiciones. Él es el dueño y Él demanda. Si es tu dueño, te va a proveer, te va a bendecir, te va a alimentar, te va a vestir porque es dueño. Ahí es donde digo yo que Sara era lista. Ella le llamaba Señor a su esposo. Decía, me tenés que vestir, me tenés que alimentar. Si no me alimentas, no sos un buen señor. Ahora, esta es una invitación a las esposas a que llamen Señor a su esposo. Porque la mayoría de veces los hombres decimos, es mi señora, pero ellas no dicen, este es mi Señor. Y no se dan cuenta que comprometiéndonos a los hombres como su Señor, nos está comprometiendo a mantenernos fieles en la provisión y en todo lo que una mujer requiere. Me llama la atención algo, me pone algo el Señor en mi corazón. Hablando de que el huerto era una embajada del reino. Pero esa embajada se pierde porque una mujer es engañada. Y digámoslo así, con el respeto de todas las mujeres, por causa de la mujer, prácticamente pierde todo Adán porque participa de lo que la mujer le dice que coma y lo sacan del huerto, pierden esa embajada. Pero viene Jesús y rescata a la mujer, a aquella mujer que hoy es la iglesia, la rescata para traerla de nuevo, ya no a la embajada, ahora al reino. Es más amplio ahora Jesús.
Definitivamente, primero lo tenemos que conocer como Salvador, como el perdonador, como el proveedor. Pero quiere Dios más manifestarse como Rey. El Señor quiere que lo conozcamos como Rey. Entonces deberíamos nosotros de estar recalcando o pidiéndole al Señor que nos vaya abriendo el entendimiento en las Escrituras para podernos encontrar con el Rey. Definitivamente, porque yo soy una persona que hasta hace algún tiempo seguía adorando a Dios con una mente democrática. Con una mente democrática. Porque en eso nacimos, en eso crecimos. Esa ha sido la forma de vida que hemos tenido por 30, 40, 50, 60 años. No hemos conocido otra expresión política, no hemos conocido otra expresión de gobierno. Entonces, cuando nos hablan de gobierno, automáticamente relacionamos la democracia. Pero cuando vamos a la Biblia, nosotros no podemos relacionar la Biblia con la democracia, porque la Biblia no es un libro democrático. La Biblia es un libro real, donde se manifiesta la realeza de un Dios, donde es Dios el que pone reyes y quita reyes, donde es un Dios que le promete a David que no se apartará el principado de Israel de la casa de David, y es tan real que se cumple en el Señor Jesucristo. Entonces, lo que nosotros necesitamos en realidad, y la palabra clave para todo esto, es entendimiento. Entendamos que, y a veces se vuelve ofensivo, ¿verdad? Porque yo recuerdo a mi papá que me decía, entendé, me decía mi papá, como que uno no tuviera la capacidad de no entender, pero a veces cuesta, porque hemos pasado, como insisto, 20, 30, 40 años haciendo las cosas de una forma. Alguien dice por ahí, y le atribuyen a Albert Einstein esta declaración, que locura es hacer las mismas cosas esperando resultados distintos. Ahora, nosotros podemos actuar con locura siguiendo adorando a Dios de la misma forma como lo hemos hecho toda la vida, pero la Biblia dice otra cosa. Créanme, hermanos, esto fue como agarrar el timón y darle vuelta al vehículo y dirigirme en otra dirección, porque ahora, adorando al Rey en esa mentalidad, los frutos son distintos. Ahora he aprendido a reposar en que el Señor es mi dueño. Yo no, de alguna manera, no soy alguien que va a perder la vida o se va a tener que arriesgar saber cuánto por proveer a mi familia. Claro que me toca hacer mi papel, pero mi familia también es propiedad de Dios. Mis hijos, mi esposa, mi familia, mis seres queridos son propiedad del Señor. Y en el reino no hay crisis. Claro, es lo que decía. ¿Por qué enseñar de prosperidad cuando tenemos al Rey, que es el dueño del oro y de la plata? Por ejemplo, el hijo pródigo se va de la casa, no porque quisiera dinero, sí tenía dinero. El problema del hijo pródigo no era el dinero, era el control. Él lo que quería era controlar su vida. ¿Y acaso no será el problema de cada uno de nosotros? Exactamente. Todos lo que queremos es control. Que nadie nos diga nada. Yo quiero tener mi propio dinero para gastarlo en lo que yo quiero, como yo quiero, cuando yo quiero y donde yo quiero. Y es ahí donde nos perdemos en realidad la paternidad real de Dios. Imagínense ser hijo del Rey. Y no de cualquier rey. No de cualquier rey. Es exactamente el día de ayer, aquí están mis hermanos testigos, y veníamos platicando hace un momento, que fue lo que estuvimos compartiendo ayer en el templo. Cuando el hijo pródigo vuelve, después de haber derrochado todo lo que derrochó en la casa del padre, le entregan 3 cosas. Le entregan el vestido, le entregan anillo y le entregan el calzado. Pero eso no era para demostrar que era hijo, porque lo que Dios me enseñó es que cuando uno recibe un hijo, lo recibe desnudo. Ninguno recibe un hijo calzado, ninguno recibe un hijo con tenis o con caites. Viene desnudo. Y venía prácticamente en harapos, venía descalzo, muy posiblemente venía desnudo. Era un hijo. Entonces lo estaban vistiendo ¿de qué? Lo estaban vistiendo de reino. ¿Para qué? Para que entendiera que su padre no solamente era el dueño de esa casa, era el Rey del universo. Amados hermanos, vamos a ir a la última pausa. El tiempo ha avanzado, por más que nosotros queremos abarcar esto y sabemos que está siendo de bendición. Gracias, hay muchas personas que están viendo a través de la televisión y a través del internet. Les agradecemos su sintonía. Vamos a ir a la última pausa y volvemos. En unos momentos regresamos con la transmisión en vivo del programa La Voz de mi Amado con el pastor Johnny Rodríguez. Solo aquí por MCN Televisión, televisión de verdad.
MCN está en el Facebook. Ingresa a www.facebook.com/MCN Televisión y sé parte de nuestro canal. www.facebook.com/MCN Televisión es para ti. Continuamos con la tradición divina del programa La Voz de mi Amado con el pastor Johnny Rodríguez. Solo aquí por MCN Televisión, televisión de verdad. Gracias, amados hermanos. Estamos ya en la parte final de este programa y agradecemos a todos y cada uno de ustedes su sintonía, el estar atentos a este programa que en verdad se nos ha hecho tan corto, y agradecemos una vez más a nuestro hermano Marvin Tobar por haber aceptado la invitación, y sabemos que van a haber otras oportunidades donde te podamos tener nuevamente en este programa para poder seguir abordando temas de alabanza y adoración. Quisiera en esta hora, hermano Marvin, dejarte el tiempo para que pues demos el fin a lo que estás exponiendo. Gracias. Es un privilegio en realidad poder tener este espacio, este tiempo, y podernos dirigir a ustedes, amados hermanos, y poder compartir la bendición que la palabra de Dios trae a nuestro corazón. Hablábamos del señorío, hablamos de ser señor, del kurios, como es la palabra griega que traduce señor, la palabra hebrea que traduce señor. Ahora, ¿qué es un kurios? ¿Qué era un kurios? Era la máxima autoridad, el que tenía la autoridad máxima y suprema sobre algo. Se le llamaba también al amo. Quien quiera que sea tu Señor es totalmente responsable por tu vida. Señor debería ser la palabra que nosotros deberíamos de dirigir a nuestro Dios con responsabilidad, sabiendo de que Él se va a ser responsable de nuestra vida. Es más, es responsable por nuestra vida. Ahora, aquí era donde insistía, y en el corte pues comentábamos un poquito acerca de lo lista que fue Sara al llamar Señor a Abraham, porque si tu esposa te llama Señor, eso no es una bendición. No es una bendición que tu esposa te diga Señor, porque si tu esposa no se ve bien, si tu esposa no huele bien, si tu esposa no se siente bien, es tu culpa, porque ella es tu propiedad. Ahora, si yo no me veo bien en el momento en el cual el Señor es mi Señor, eso es un mal testimonio de parte de Dios. Y Dios no da mal testimonio. ¿Cuál es la situación entonces? Es que no lo he logrado entender que Él es mi propiedad. Y en el momento en el que Él me quiere ayudar, le digo con mis obras y con mi afán, no te preocupes, yo sé salir solo de esto. ¿Qué peor forma de querer ayudar a alguien cuando esta persona rechaza tu ayuda? Ahora, pero si Él es Señor, si me llaman Señor, dice la Escritura, ¿por qué no hacen lo que les digo? Si le llamas Señor, no tienes voluntad. Si le dices Señor, Señor, fue porque nunca hicieron lo que les dijo. Ahora, Señor es dueño, es propietario. Jehová, el nombre propio de Dios, significa Señor en hebreo. El Adón, el Adonai, la propiedad. Señor significa Adonai, el amo, el controlador. La adoración se espera en el reino porque se está en una nación donde el gobernante posee todo. Y voy a cerrar con esta escritura de Hebreos 12, 28 al 29. La Nueva Traducción Viviente dice: ya que estamos recibiendo un reino inconmovible, seamos agradecidos y agrademos a Dios adorándolo con santo temor y reverencia. Porque nuestro Dios es un fuego que todo lo consume. La mayoría de servicios empiezan tan pesados porque ya se convirtieron en religión. Todos deberíamos de venir con tal adoración ya en nuestra vida, porque las reuniones deberían ser explosiones de adoración y gratitud al Rey de toda la tierra. ¿Por qué fuego consumidor? Eso significa que Él puede tomar de vuelta sus cosas, incluyendo el aliento en tus pulmones. Marx, Lenin, Stephen Hawking, todos esos hombres le deben el aliento de vida a Dios, y Dios lo tomó de regreso, porque ellos nunca quisieron honrar a Dios. Ahora, Pablo dice una declaración tan interesante: porque por Él vivimos, por Él nos movemos y por Él somos. Hoy podemos darle gracias al Señor y decirle: Señor, gracias por tu aliento. La adoración en el reino es natural. Adoración es verbo y es pronombre. Proscuneo, inclinarse, besar,
postrarse, lanzarle besos a Dios. Estamos tan enamorados que podemos libremente lanzarle un beso a Dios, porque solo los enamorados hacen eso. Ahora, solamente en los reinos los ciudadanos hacen eso. Cuando ven al dueño, cuando ven al rey, todos dejaban sus quehaceres, se postraban y lanzaban besos al rey. Porque a veces no se podían acercar lo suficiente para besar el rostro o la mano al rey, lanzaban los besos a la distancia. Estaban agradecidos porque les permitía sembrar sus campos, porque les permitía cultivar sus vegetales. Adoración es un enorme ataque de gratitud. Eso es adoración. Les daba un ataque cuando veían al rey. Nada que ver con sí, Señor, gracias, Señor, gloria a Dios, aleluya. Ellos explotaban en adoración. La palabra halal, que es de la cual viene la palabra alabanza, significa literalmente volverse loco. Con este entendimiento, ¿cómo serían nuestros servicios? ¿Cómo sería nuestra vida de adoración a Dios? Ahora, no puedes pretender tener un halal si no pierdes la cabeza y alabas extravagantemente a Dios. No dejemos que nadie lo alabe en nuestro lugar. Démosle gracias y digamos como dijo David: bendice alma mía al Señor y no olvides ninguno de sus beneficios. Amén. Amados hermanos, se nos ha ido el tiempo. Verdaderamente estamos agradecidos con el Señor por la oportunidad que nos da a través de este medio de poder estar compartiendo de la palabra del Señor. Si usted tiene alguna duda o quisiera usted saber más de este ministerio de mi hermano Marvin Tovar, está apareciendo en sus pantallas toda la información en redes sociales, correo electrónico, para usted poderse comunicar directamente con nuestro hermano Marvin Tovar, que estará, creo que en toda la disposición de poder responder a cualquier duda. Hermano Marvin, te agradecemos en gran manera. Sabemos que ha sido de mucha bendición para nosotros y para mucho pueblo del Señor. Les agradecemos una vez más y agradecemos de veras de una manera muy especial a la familia Díaz Castañeda. Gracias, hermanos, por recibirnos acá en su hogar. Estamos en la ciudad capital, donde estamos transmitiendo este día el programa La Voz de mi Amado en vivo. Esperamos que estén siempre al pendiente de esta transmisión. Los bendecimos, hermano Marvin. Dios te bendiga. Muchas gracias. Si quieres despedirte. Pues muchas gracias. Soy un hombre privilegiado al poder estar compartiendo acá y sentado acá con ustedes. La verdad que como hombres no merecemos nada. Somos solamente el producto de la gracia y de la bondad del Señor. Así que un saludo muy especial a todos los hermanos que estuvieron con nosotros, aquellos que a través del tiempo puedan ver esta grabación. Pues esperamos que el Señor les bendiga con esta palabra que hemos disfrutado el día de hoy. Muchas gracias. Muchas gracias, amados hermanos. Será hasta la próxima oportunidad que tengamos de estar en el programa La Voz de mi Amado. Les saluda el pastor Johnny Rodríguez desde la ciudad capital, ahora a través de MCN Televisión. Que Dios los bendiga. A todo linaje, lengua, pueblo y nación. Su bendición se llama Jesucristo. Y porque usted tiene bendición, entonces va a venir la provisión. Tú les enseñas quién soy yo, dice Jehová. Tus hijos caminarán diferente a lo que tú caminaste. Ministerios Palabra de Vida presentó el programa La Voz de mi Amado con el pastor Johnny Rodríguez desde el Serinal, Guatemala, Centroamérica. Esperamos que este mensaje haya sido de bendición para su vida.